familia, y vamos a platicar, atención allá en casa, porque de pronto suceden accidentes con los niños, que se caen, que se parten un diente. ¿Qué hacemos? La odontopediatra Mayra Torres está aquí con nosotros para resolver esta y muchas más dudas. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar con todos ustedes. No, gracias a usted, doctora. ¿Qué hacemos? Vemos que el niño se nos cayó y a lo mejor perdió una pieza dental o parte. Sí, finalmente los niños cuando inician a caminar, cuando tienen año y medio, 2 años, que empiezan a dar sus primeros pasos, normalmente los niños se tropiezan, se golpean en la boca contra algún objeto, la mesa, el piso, y sale el primer dientecito fracturado o incluso puede salir expulsado de la boca. Sí. Entonces las mamitas luego se alarman porque no saben qué hacer, si el niño empieza a llorar, si hay algún sangrado o incluso si la misma encía se abre o el labio se llega a abrir o el frenillo, que es la inserción que une a la encía con el labio, se llega a abrir y obviamente mamá asustada con el llanto del bebé, el sangrado, no sabe qué hacer. Hay mamás que dicen, oye, ¿qué hago? Le pongo el hielo, le quito la herida, le quito el diente. ¿A quién acudo? ¿Con el pediatra o con el odontopediatra? Ajá. Normalmente nosotros siempre recomendamos que no toquen a los bebés, simplemente nada más les quiten los rasgos de sangre con una gasita o con un poco de agua y de inmediato llevarlo al primer odontólogo pediatra que tengan a la mano o el odontólogo de cabecera para que les pueda indicar qué es lo que se debe hacer. Si el niño nada más tiene una pequeña laceración, es decir, un raspón, realmente a veces el diente no se ha aflojado, solamente la encía ha tenido alguna pérdida o algunas pequeñas fracturas de las fibras que sostienen al diente y en esos casos el diente no tiene que ser ni expulsado, extraído ni ferulizado. En el caso de que el diente se haya fracturado en el esmalte, si la fractura es mínima donde realmente no tengamos ninguna invasión hacia el nervio, el diente puede estar monitoreándose. ¿Y no se vuelve de otro color, doctora? Sí, bueno, si porque yo he visto que los niños, yo me acuerdo del niño que veía niños que tenían dientes amarillos y yo decía, o grisáceo, ¿no? ¿Están sus dientes así? Bien, cuando el diente solamente tuvo fractura de las fibras que soportan al diente, que son la encía, se le llama concusión y nada más pueden ver como un pequeño sangrado alrededor del margen de la encía. Ok. Eso realmente es monitoreo e indicaciones de no morder varios días y mantenerlos bien en casa. Cuando el diente ha tenido una movilidad, es decir, el diente ha perdido una posición donde normalmente se encontraba, es decir, se encuentra el diente impactado hacia adelante, hacia atrás o hacia arriba, eso puede estar ya generando algún problema donde el nervio empieza a tener muerte. Entonces el nervio al ir muriendo lentamente va cambiando de color, puede irse tornando desde amarillo a un color negro o violáceo. Entonces ya cuando el niño llega a tener el diente totalmente de otro tono, oscuro, eso es sinónimo de que el diente ya está muerto. Murió. Ok. No, obviamente el diente no tiene que ser extraído. Tenemos muchas alternativas en el consultorio y en el día a día, que es eliminar el nervio, eso se le llama endodoncia o matar el nervio, para tratar de dejar el mayor tiempo posible como mantenedor de espacio, o el diente debe quedarse el mayor tiempo posible en boca, porque ese diente nos va a servir como la guía para el diente futuro que va a erupcionar, es decir, el diente permanente. Es lo que le iba a decir, justamente, a veces los papás, digo, sí se alarman, pero la ventaja es que vienen los dientes nuevos, ¿no? Bueno, cuando es de leche, como decimos, pero si ya es el fijo. Quiero mencionarles que los dientes permanentes, los dientes de leche, de la primer dentición, son los dientes que llegan a tener mayor frecuencia de traumas, es decir, son los dientes que más van a recibir golpes, porque los niños están en esa fase donde empiezan a caminar o empiezan a intentar andar en bicicleta, andar en patines, en patinetas, y ahí es donde los niños se caen y finalmente se golpean los dientes. La dentición permanente también llega a tener algún grado de afección, pero ya es un mínimo porcentaje. Después de las caries dentales, quiero decirles que los golpes o los traumas que se llegan a presentar en boca son los más frecuentes en la niñez. Y esto se da siempre en la niñez y en la etapa de adolescentes.
Entonces, todos los chicos que practican tanto fútbol, americano, taekwondo, O todos deportes de estos contacto. deportes de contacto son muy riesgosos Más propensos. porque los niños se vuelven propensos a padecer este tipo de patologías, de accidentes, ¿no? Y si no los atendemos, por ejemplo, doctora, en su debido momento, ¿puede traer repercusiones a futuro? Claro. Ahora, los dientes que se han fracturado o que se han impactado, por ejemplo, si un niño se golpea contra el piso, se intruyen o se impactan los dientes en su propio eje y se quedan metidos, incluso pueden afectar otras estructuras anatómicas, como son impactarse en el mismo hueso o con los huesos propios de la nariz, porque la dentadura, normalmente los dientes son los que reciben la mayor cantidad de golpe o de frecuencia en incidencia, son los dientes superiores. Entonces, estos dientes, si no son tratados a tiempo, pues pueden tener posteriormente manchas blancas, manchas amarillas, una deformación en la forma de la raíz, porque están en formación estas raíces finalmente. Entonces, la raíz empieza a hacer curva, o incluso pueden tener otras patologías, como puede ser la pérdida de la sensibilidad o la coloración, como es la muerte del nervio, porque van muriendo las células lentamente, y en un momento dado el diente se puede infectar al grado de que pasa por una etapa asintomática, pero finalmente va a llegar esa descomposición de bacterias o de células, va a detonar finalmente en una infección grave, en una situación más tardía. Exactamente. Una infección de este tipo también, mal cuidada, puede irse a otra parte, puede generar otro padecimiento. Claro, porque normalmente cuando se golpean, sobre todo son chavos que corrieron en el patio o en un campo de fútbol, pues hay tierra, hay partículas de vidrios, pelos de animales, caspas, en fin. Entonces estas bacterias, si no se trata correctamente, si no se limpian las heridas, si no se suturan, y si no se tratan también con un cuadro de antibióticos oportunamente y una medicación acertada en tiempo y forma, pues obviamente son infecciones que también van a penetrar las estructuras, no nada más de tejidos blandos, sino de tejidos duros como son huesos. Ay, Doctora, no, se oye doloroso. Sí, se oye doloroso, pero hay y que es tener impactante cuidado. y muy aparatoso. Gracias, doctora. Gracias, Mayra Al doctora. contrario, muchísimas Bienvenida. gracias. Muchas gracias Esperamos a ustedes. de regreso. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más de a las 9.